Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Qué alegría estar de nuevo con todos ustedes. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva transmisión de Secretos de la Biblia. Y seguimos con el pastor José Luis Pérez, el recorrido del santuario, el mapa diseñado por Dios mismo que nos ha revelado para que nos orientemos en el laberinto de este mundo rumbo a la salvación. En el primer capítulo estuvimos viendo el recorrido de Jesús por el campamento, que representaba su paso por esta tierra como el buen pastor, por donde él ya pasó e hizo su recorrido. En el segundo capítulo de la serie nos presentó a Jesús atravesando la primera puerta de entrada que daba paso al atrio exterior, donde se hallaba el altar del sacrificio que simboliza la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, por donde también ya pasó. Y tras este breve repaso, saludamos y damos entrada a nuestro querido pastor. Muy buenas tardes, querido José Luis, bienvenido con nosotros. Muy buenas tardes, Amelia. Ansioso ya de poder continuar con este capítulo nuevo que nos sigue mostrando el camino que Jesús tomó a través del santuario. Ya lo has explicado muy bien de los dos capítulos anteriores, de lo que ya Jesús ha hecho, y hoy seguimos aprendiendo sobre el camino que hasta hoy Jesús recorrió ya por nosotros. Pues muy bien, José Luis, estamos esperando volver a arrancar donde nos quedamos la vez anterior, a punto de presentarnos la fuente de bronce, para conocer y comprender su significado. Así que adelante, José Luis, toma la palabra para que demos juntos un paso más siguiendo a Jesús a través del santuario. Así es, Amelia, vamos a seguir los pasos de Jesús a través del santuario y toda la obra maravillosa que Él pudo realizar por nosotros en ese lugar. Sin duda fue algo impresionante todo lo que Jesús le mostró a Moisés en el monte, el modelo que le mostró para que él pudiera replicarlo en la tierra, que pudiera replicarlo de tal manera para que el pueblo entendiese que tenían que caminar detrás de él para obtener la salvación. Ya Jesús ha pasado por muchos de esos lugares, de esas paradas en el camino, pero ahora nosotros debemos seguirlo a él. Y ya hemos estudiado un poco estos 2 domingos atrás acerca de algunos puntos interesantes. Pero yo quería introducir con un texto bíblico. El texto bíblico dice que está en Juan capítulo 3, versículo 5 y dice: Jesús le contestó, te aseguro que nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del espíritu. Dos cosas. Hay una teoría en matemáticas que se llama la lógica, y en la lógica enseñan algo que se llama la teoría de conjuntos, que es el I y el O. No es lo mismo decir yo voy con mi hermano y mi esposa a decir yo voy con mi hermano o mi esposa. Es totalmente diferente y cambia el sentido de la frase. Pero ahora Jesús le dice a una persona, que vamos a descubrir al final quién es esa persona, que para entrar en el reino de Dios necesitamos dos cosas: nacer del agua, una, y
o sea, también la otra, nacer del Espíritu. Y eso es un punto que quiero dejar allí como introducción porque es fundamental para poder entender el mueble, el mobiliario que vamos a estudiar hoy, que como ya Amelia nos ha introducido muy bien, es la fuente de bronce, la fuente de donde se lavaba, el lavacro, tenía diversos nombres. Y ahí, como repaso, ya nosotros estudiamos lo que había alrededor en el atrio, donde Jesús pasó, donde Jesús estuvo 3 años y medio haciendo un ministerio, obviamente vivió mucho más de 30 años, pero luego entró en el patio exterior y pasamos ya a un mueble que es el mueble del altar de sacrificio que simbolizaba, lo estudiamos, el que no haya visto todavía el vídeo puede irse allá al altar del sacrificio para que pueda ver qué significaba ese mueble y cómo Jesús cumplió lo que había que cumplir en ese mueble. Y eso es súper importante. Ahora tenemos la fuente de bronce, una fuente donde había agua, porque era un lugar muy especial, no solamente para Jesús, que fue el pensador de todo el tema del santuario, el originador de todo esto, sino que para los sacerdotes que ministraban el santuario de Moisés, esa fuente era muy importante, cobraba un valor muy interesante. Y Jesús le dijo a Moisés, cuando subió al monte, le dijo, harás una pila de bronce con su base del mismo metal para realizar las purificaciones. Esa palabra me encanta y es muy importante tenerla en cuenta en este mueble. Dice, la colocarás entre la tienda del encuentro y el altar y la llenarás de agua para que en ella se laven las manos y los pies Aarón y sus hijos. Y continúa diciendo, si no quieren morir, se lavarán con esta agua antes de entrar en la tienda del encuentro, la tienda del tabernáculo, la tienda del pacto, el santuario, como tiene diversos nombres, y también antes de acercarse al altar para oficiar y presentar la ofrenda que se quema para el Señor. Se lavarán las manos y los pies, de no hacerlo así, morirán. Esta es una norma que Aarón y sus descendientes deberán observar perpetuamente. Aquí hay muchísimas cosas que podemos aprender. Lo primero de ellos es que ese lugar servía para realizar las purificaciones. O sea, ese lugar servía para limpiar al sacerdote, para dejarlo limpio, para dejarlo puro, para continuar una obra. Y esto me gusta mucho porque estamos estudiando de cómo podemos seguir a Jesús a través del santuario. Y esta es una de las normas o de los requisitos que tú y yo debemos tener para seguir a Jesús a través del santuario. Y esta norma es muy importante porque para poder seguir a Jesús, entrar en el santuario, no podemos entrar tal y como estamos. Aunque Él nos recibe tal y como somos, pero hay que hacer algo antes, previamente, un requisito para purificarnos antes de entrar en ese lugar. La purificación no es con gel de baño, ni con carbón, ni con ese tipo de cosas. La purificación, dice, es con agua. Y por eso se llama la fuente de agua. El lavacro de agua tenía también otro significado, otro nombre, donde ellos tomaban el agua para poder limpiarse. Dice, se lavaban las manos y se lavaban los pies. Aarón y sus hijos, o sea, todos los que ministraban en el santuario, toda la tribu de Leví, ellos antes de entrar allí, que eran los que entraban en el tabernáculo de la reunión, en el tabernáculo del encuentro, entonces se lavaban para poder entrar. Y una cosa muy importante que dice el texto de Éxodo capítulo 30, dice que si no quieren morir,
Y eso es muy, muy importante porque el pecado y Dios no son compatibles. Muchas veces decimos, no, yo soy pecador, cometo pecado, pero Dios me perdona y ya eso Él lo deja a un lado, lo echa al fondo de la mar, pero nosotros como quien no quiere la cosa, seguimos pecando y seguimos haciendo cosas que nos vuelven impuros, nos vuelven indignos. Pero para nosotros poder entrar en ese lugar y seguir a Jesús, tenemos que estar limpios, porque si entramos tal y como estamos, morimos. Y ahí se me viene a la mente Zacarías, cuando Josué y el manto simbólico, cuando se puso de pie Josué con las vestiduras sucias. Y Jesús le manda a quitarla y le manda a cambiarlas a los ángeles para que le pongan vestiduras limpias. Porque para poder seguir a Jesús a través de ese lugar hay que estar limpios y purificados. Limpios con agua, eso es un elemento muy importante que vamos a estar tratando hasta el final. Y es una norma que tú y yo debemos cumplir, no debemos pasar por alto. Así que ese mueble físico era lo que había en ese lugar. Y aquí con este mueble nosotros terminamos lo que el santuario aplicado, lo que había en la tierra. Ya miramos el altar del sacrificio, la cruz del Calvario donde Jesús murió. Ahora vamos al segundo mueble, que es la fuente de bronce. Ya vamos a ver qué significa ese mueble, esa fuente de bronce. Porque lo demás, para entrar, lo demás ahí queda ya en el cielo. Ya nosotros podemos ir siguiendo a Jesús a través del camino que Él ya nos trazó, pero ya dejamos de lado la tierra y nos vamos poniendo de cara al cielo, no en este momento entrando de una vez al cielo físicamente, pero a través de unos símbolos, a través de una experiencia diaria, nosotros podemos seguir ese camino que Jesús nos ha trazado a cada uno de nosotros. Así que Tito, el capítulo 3, el versículo 5, una carta escrita para ese líder espiritual de una iglesia en el Asia Menor, escrita por Pablo, que lo había dejado como obispo, como ministro en esa iglesia, le escribe unas palabras muy interesantes y Pablo tenía eso muy claro y hace alusión a ese lavacro, a esa fuente de bronce y dice que nosotros no somos justificados por obras de justicia que nosotros habíamos hecho. Dice, mas por su misericordia nos salvó y dice, por el lavacro de la regeneración y, recordemos lo que estudiamos de la lógica, y de la renovación del Espíritu Santo. Hay dos cosas interesantes. Lo mismo que estudiamos en el texto introductorio. Hay dos cláusulas, dos condiciones que nos ayudan a nosotros poder hallar misericordia, hallar salvación. El primero es el lavacro de la regeneración y ese lavacro de la regeneración da alusión, nos recuerda el lavacro, la fuente de bronce que construyeron en el santuario terrenal. Y dice algo más, y de la renovación del Espíritu Santo. Y aquí Pablo nos introduce ahora en un tema interesante porque el lavacro lo que simboliza o lo que nos ayuda a entender qué significa para nosotros hoy, para ellos era un mueble físico. No sé si lo entendieron, qué significaba en realidad ese mueble para ellos, pero para nosotros hoy significa mucho más que una pieza de bronce llena de agua. Significa que nosotros podemos nacer de nuevo, ser personas diferentes, cambiar nuestra actitud, hallar misericordia, hallar salvación solamente por dos líneas que son requisitos, puedo decir que obligatorios para poder estar en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Sin esas dos cosas no podemos entrar nosotros en el reino de Dios, que es en el cielo, como ya vimos anteriormente, que ya dejamos la tierra para entrarnos ahora en el lugar santo, que es un simbolismo de lo que había en el cielo.
Así que Pablo nos introduce ahora a la experiencia de Nicodemo. Y la experiencia de Nicodemo es muy interesante porque Juan capítulo 3 hay una experiencia muy interesante de este personaje que dice que era fariseo. Estoy leyendo aquí de mi Biblia. Entre los fariseos habría un hombre llamado Nicodemo, era fariseo. Era una persona muy importante entre los judíos. Pero una noche vino a ver a Jesús, una noche a escondidas, una noche en secreto, porque imagínate tú un fariseo que supuestamente proclamaba que Jesús estaba en contra de las leyes, estaban persiguiéndolo para matarlo y que fuera a entrevistarse con Jesús de noche, eso quedaría muy mal visto. Así que en las sombras de la oscuridad se fue con una linterna, con una lámpara y fue en busca de Jesús para tener una entrevista interesante con él. La entrevista es que él solo quería saber qué había con Jesús, cómo él podía hallar la salvación, porque él sentía que esa persona era una persona muy importante que había venido al mundo. Y dice, Rabí, todos sabemos que has venido de Dios para enseñarnos como un maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Esa fue la pregunta introductoria de Nicodemo. Y me gusta porque le dice rabí, que es una expresión mucho más cercana, como decir mi Señor. Normalmente los rabíes en esa época de Jesús se llamaban rabán, que era maestro. Era el nombre que utilizaba en esa época para decir maestro. Pero cuando a alguien le decían rabí, era una expresión mucho más cercana, mucho más de confianza, mucho más de quiero conocerte, quiero entablar algo interesante contigo. Y así que él le dice que ha venido de Dios, que hace muchas señales interesantes y que si Dios no estuviera con él, no haría esas señales. Y ahora Jesús le hace le da una respuesta que no tiene nada que ver con la conversación que Nicodemo quiere empezar a hablar con él. Y eso es en lo que me quiero detener unos minutos para poder dar la cláusula final de ese mueble tan importante. Jesús le contestó, te aseguro que nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Si notamos, es exactamente lo que Pablo habla, es como si hubiera copiado lo que Jesús dijo a Nicodemo muchos años atrás. Hay que renovar, lavar con agua, pero luego también hay un nacimiento del Espíritu. Y ese es un nacimiento importante que no me voy a tener ahora en el nacimiento del Espíritu, porque eso lo voy a dejar para cuando ya hablemos de los muebles que vienen a continuación, pero me quiero detener solamente ahora en el nacer del agua. Es un requisito muy importante que no se lo ha inventado ninguna iglesia. Yo recuerdo a alguien que me dijo una vez, me dijo, José, mira, yo no sé por qué ustedes siempre quieren invitar a la gente, casi que obligar a la gente para que se bautice. Uno puede asistir a la iglesia sin bautizarse. Yo le dije, sí, tienes razón, tú puedes asistir a la iglesia sin bautizarte. No tienes ningún tipo de problema de sentarte todos los días en la iglesia, los sábados, los domingos, los miércoles, los viernes, el día que vayas, escuchar del tema, escuchar de la predicación y sin haberte bautizado. No tienes ningún tipo de problema. El problema es que Jesús dijo que no puedes entrar en el reino de Él si no has nacido de agua. Y ese nacimiento de agua no es nada más y nada menos que el bautismo por inmersión que fue instituido no por Juan el Bautista ni por Jesús, fue instituido, Jesús como estaba en la tierra obviamente, fue instituido por Dios. Dios se ideó la idea, pensó la idea de bautizar con agua
porque es un símbolo, es una expresión pública que tú y yo hacemos para decir, yo quiero ser una persona diferente. Yo quiero la salvación. Yo quiero nacer ahora del Espíritu cada día. Y ese nacimiento del agua involucra lo que hacía el sacerdote dentro de la operación que se hacía en el santuario terrenal. Había el sacrificio, pero luego del sacrificio, que él quedaba todo manchado de sangre, todo sucio, porque sin duda sacrificar un animal y asarlo y cocerlo y pringarse de sangre necesitaba de una limpieza. Y esa limpieza que ellos tenían allí para poder entrar en el santuario, en el lugar santo, para poder ministrar día a día de continuo, debería estar limpio. Así que ese lavacro, esa fuente de bronce, simboliza hoy como el altar de sacrificio simboliza la cruz. El altar o la fuente de bronce simboliza el bautismo de agua o el nuevo nacimiento. Por eso Tito dice que es el lavacro de la regeneración. Regeneración es cuando algo se vuelve a generar. Quiere decir que ya se había generado en un momento, pero en algún punto del desenlace de la vida hay que volver a generarlo porque hay que arreglar lo que se dañó del principio hasta ese punto. Y el bautismo hace eso. Públicamente yo decido aceptar a Jesús como Salvador personal y públicamente digo yo quiero bautizarme por agua, no para que me vean los demás de que ahora yo pertenezco a una comunidad, de que yo pertenezco a esta iglesia o a la otra, sino porque yo quiero entrar y quiero pertenecer al reino de Dios. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque el lavacro simboliza eso, simboliza ese nuevo nacimiento, esa nueva criatura. Y también se cumplió en Jesús. ¿Cómo se cumplió en Jesús? Bueno, sabemos que Jesús murió, sabemos el día que murió, sabemos el año que murió, sabemos la hora que murió. Pasó el sábado en la tumba descansando como lo manda el mandamiento de Moisés, que era obviamente la ley de Dios, el sábado día de descanso. Pero el domingo viene y resucita Jesús. Esa regeneración también puede simbolizar o también simboliza la resurrección de Jesús, pero que también es la nuestra hoy. Porque si seguimos los pasos de Jesús, al entrar en el agua, nosotros vamos a resucitar como personas nuevas. Obviamente el agua en un bautisterio de cualquier lugar, en la playa o en un río, en una fuente o algo, no tiene ningún poder mágico de que uno se introduce allí y sale como una persona nueva, con cualidades nuevas, con pensamiento nuevo. Pero lo que sí hace es que sale de allí con una naturaleza que hay que empezar a alimentar día a día, que es lo que vamos a hablar luego del próximo domingo en adelante, que es la naturaleza del espíritu, donde esa naturaleza se va alimentando día a día y va cogiendo fuerza, va cogiendo forma para nosotros poder tener un lugar cuando Cristo venga en el cielo. Ese lavacro, que era una fuente de bronce, era construido con material de unos espejos para las mujeres, dice Éxodo 38, que de los espejos tomaron el bronce de los espejos y construyeron ese lavacro. Ese lavacro que tardaron quizás un par de días o una semana construyéndolo, significa hoy para nosotros una nueva oportunidad de vida. Y a ti hoy que estás escuchándonos allí, si estás buscando una solución para tu vida, si estás buscando una respuesta para todas las cosas que te están pasando hoy,
El santuario tiene todas las respuestas para que tú puedas tener una vida nueva y una vida mejor. No solamente morir al yo, morir al egoísmo, morir a nuestras propias ideas y pasiones, sino que entrar en el agua para poder salir como personas nuevas, como personas regeneradas, como una persona resucitada y que podamos cumplir ahora el mandato de Jesús de seguir por ese camino para vivir una experiencia fabulosa dentro del santuario, ya como tal, lugar santo, lugar santísimo, que es una experiencia que yo la llamo la experiencia de la santificación. Lo veremos el próximo domingo. Ese es el nacimiento del Espíritu. Es un nacimiento diario. Es un nacimiento constante que hay que hacerlo todos los días. No puede uno un día no nacer de nuevo. Todos los días hay que nacer del Espíritu. Ya del agua nacimos una vez cuando entregamos nuestra vida a Jesús a través del bautismo. Pero ahora el Espíritu es una relación continua. Y ahora eso es lo que vamos a poder estudiar a partir del próximo domingo. Así que te invito a ti, si todavía tú hoy no has decidido por Jesús, no has decidido por entregar tu vida a Él, o estás allí sentado en la iglesia y dices, como la persona que me abordó un día y me dijo, yo no necesito bautizarme. Yo estoy ahí sentado en la iglesia, yo puedo ir, puedo escuchar, puedo pertenecer a la comunidad sin necesidad yo de meterme en la pila bautismal para poder salir y hacer ese rito que me parece muy bonito, pero que yo no lo quiero hacer. Si tú eres esa persona hoy, yo te invito para que en el nombre de Jesús puedas escuchar sus palabras, porque no son las mías, fueron las que dijo Jesús. Si no naces del agua y del Espíritu, no podrás entrar en el reino de Dios. Así que muchas gracias. Espero que este tema del lavacro haya sido de crucial importancia, de crucial valor y sentido para ti y que podamos hoy juntos seguir caminando por el sendero y por el camino que ya Jesús trazó para nosotros y que hay que seguir por ese camino sin mirar a la izquierda, sin mirar a la derecha, solo al frente, mirando a nuestro comandante que ya hizo ese camino, ya logró todo eso y que nosotros también lo podemos lograr con su ayuda. Que Dios te bendiga. Llévame a las aguas a bautizar, sumérgeme con Cristo, el que murió, sumérgeme en la fuente que pueda luego llévame a las aguas a bautizar. Bendita alegría, me bauticé como testimonio de su poder. Su sangre me limpia, vida me da y me levanta. Vine a las aguas, me bauticé. Llévame a las aguas, a bautizar,
Sumérgeme con Cristo, el que murió. Sumérgeme en la fuente que pueda luego abrir mis ojos. Llévame a las aguas a bautizar. Vine a las aguas, me bauticé. Pues damos gracias a Dios por su revelación y gracias a ti, José Luis, por transmitírnoslo con esta exposición tan generosa que nos has manifestado de cada paso de Jesús y de su significado para nuestra salvación. Hemos podido comprender la función de ese elemento del santuario, la fuente de bronce, y bueno, esperamos en el próximo capítulo ver ese resultado de salir de las aguas del bautismo a una nueva vida. Así que, querido José Luis, yo te rogaría que, como siempre, selles este estudio con una apelación a nuestros queridos oyentes que los animen a seguir el camino del santuario. Así es, Amelia. Yo te animo. Hay un requisito muy importante. No podemos seguir al paso siguiente si no cumplimos este requisito: nacer del agua y nacer del Espíritu. Y nacer del agua simboliza el bautismo por agua, por inmersión, y nacer del Espíritu es una relación diaria con Jesús. Muchas gracias, José Luis, y ahora te ruego que despidas la transmisión, tu parte, con una ferviente oración. Muy bien, oremos. Bendito Dios, gracias te damos porque tu palabra, Señor, tiene todo el mapa para que nosotros podamos llegar a ti, llegar a la salvación y algún día, Señor, cuando tú vengas, encontrarnos contigo. Tú has hecho ese camino ya, lo has transitado. Al principio fue un camino de dolor, fue un camino de sufrimiento para ti, pero que también nosotros debemos transitar por él, un camino de dolor, de sufrimiento, de persecución. Tu palabra dice que todo aquel que quiere vivir piamente debe padecer persecución. Y ese camino que tú ya has trazado para nosotros, debemos ahora seguirte, tus pisadas, tus huellas que van conduciendo a la Canaán celestial. Muchas gracias, Señor, porque ya nos diste ejemplo y has hecho paso a paso cada una de las cosas para que nosotros ahora podamos hacerla. Y el bautismo por agua y por espíritu también lo recibiste. También lo hiciste como ejemplo para nosotros de que todas las cosas se pueden hacer en tu nombre y con tu ayuda. Bendícenos hoy y ayúdanos para que podamos seguir caminando detrás de ti en toda la obra maravillosa que tú estás haciendo en el santuario celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias, José Luis. Te estaremos esperando para la próxima transmisión, donde seguiremos aprendiendo más partes del santuario, su significado, y comprender también y conocer en profundidad el ministerio que representan acerca del ministerio que está haciendo Jesús hoy en el santuario celestial, el verdadero santuario del cual Dios nos reveló para que lo conociésemos y nos orientásemos. Muchas gracias, te estaremos esperando. Queridos amigos y amigas, hasta aquí nuestra transmisión de hoy. Muchas gracias por seguir con nosotros
los pasos de Jesús. Pronto estaremos de nuevo con todos vosotros para conocer más secretos de la Biblia. Dios los bendiga. Nos vemos.